Por contaminado que esté el ambiente, Ancelotti ni compareció ni el Madrid entrenó en la Cartuja al menos, porque sí lo hizo en Valdebebas. Antes de poner rumbo a una batalla deportiva que se convirtió en guerra arbitral por el camino, ahí Carlo Ancelotti hizo los últimos ajustes, las últimas pruebas, las últimas lecturas. Queda alguna duda, pero la mayoría son certezas y en ese contexto, un nombre que gana peso, Rodrigo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El brasileño tiene muchas papeletas para salir de inicio, algo que dejó caer el propio Ancelotti tras el sufrido triunfo ante el Getafe. El Rayo no fue titular, otro síntoma pues le permitía reposo, pero sí saltó al campo en la segunda parte y se llevó un capotazo de su técnico. A nivel estadístico, tiene que jugar porque si no ha marcado en todo este tiempo, suele hacerlo en estos partidos, los que son muy importantes. Lo ha hecho muchas veces. Confío plenamente en él. Todo apunta que lo hará también en la Cartuja. La duda es por quién. Mbappé está entre algodones 10 días después de su esguince de tobillo ante el Arsenal. Si juega el francés, la presencia de Rodrigo será a costa de sacrificar un centrocampista. Modric sería el que está en el alambre, en manos de Mbappé. El que ha dado un giro radical a su situación es Mendy, el lateral, baja durante 6 semanas por una lesión muscular. Se reintegró a la dinámica del grupo más tarde que Kylian y Ancelotti afirmó tajante en Getafe que Fran García sería el lateral izquierdo, pero en las últimas horas ha ganado fuerza la baza del francés y guardar al manchego en el banquillo como refresco cuando lo precise Ferland. Por lo demás, el 11 base es el que ganó hace 6 días al Athletic en el Bernabéu con Rudiger y Asensio como pareja de centrales consolidada, Valverde como lateral derecho y Tchouaméni y Ceballos en el centro del campo, más la duda de Modric. Si finalmente no jugase Mbappé, el 11 sería el mismo que el que venció al Athletic salvo la entrada de Mendy por el lesionado Camavinga. Posible 11 de Ancelotti para la final de Copa contra el Barça. Con esas consideraciones, el 11 que Carlo Ancelotti puede sacar de inicio para conquistar el torneo del KO está formado por: Courtois en la portería, ha regresado tras una larga lesión de ligamento cruzado y se ha afianzado nuevamente como el portero titular del Real Madrid. Aunque comenzó su participación en la recta final de la temporada, sus actuaciones han sido determinantes, mostrando reflejos intactos y seguridad bajo palos. Ha dejado su portería a cero en varios encuentros importantes, demostrando que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Federico Valverde como lateral derecho ha asumido múltiples roles esta temporada, y uno de los más llamativos ha sido su aparición como lateral derecho. En ausencia de Carvajal, ha ofrecido un despliegue físico impresionante, equilibrando la defensa con transiciones veloces al ataque. Ha anotado varios goles en Liga y ha sido clave en la presión alta del equipo, mostrando una madurez táctica que lo convierte en un comodín imprescindible. Antonio Rudiger central se ha convertido en el líder de la zaga madridista. Su fiabilidad defensiva ha sido una constante a lo largo de la temporada, sumando también presencia ofensiva con goles en acciones a balón parado. Ha jugado prácticamente todos los minutos importantes y ha sido el encargado de ordenar la defensa, especialmente ante las ausencias de Militao y Alaba por lesión. Asensio central ha disputado 17 partidos de la Liga, 7 de Copa del Rey y 9 en competiciones internacionales, sumando un total de 33 encuentros con el primer equipo. Destaca su debut el 9 de noviembre de 2024, cuando sustituyó a Eder Militao y asistió a Jude Bellingham para marcar. Su rendimiento le ha valido una convocatoria con la selección española en marzo de 2025 para los cuartos de final de la Liga de las Naciones contra Países Bajos. Raúl Asensio es un central con un perfil técnico y físico que ha encajado perfectamente en el estilo del Real Madrid, que pese a su juventud, muestra carácter en los duelos, no se esconde y asume responsabilidad. Tiene una mentalidad fuerte, clave en su rápido ascenso al primer equipo. Ferland Mendy como lateral izquierdo podría volver a su sitio como lateral izquierdo titular tras varios meses arrastrando problemas físicos. Cuando ha estado disponible, ha ofrecido solidez defensiva, velocidad en el repliegue y una capacidad de anticipación notable. No es el más brillante en ataque, pero su fiabilidad defensiva ha sido muy valorada por el cuerpo técnico. Tchouaméni como mediocentro defensivo ha sido uno de los pilares del mediocampo blanco. Aunque por momentos ha tenido que actuar como central por urgencias defensivas, ha demostrado que su posición natural como mediocentro es donde mejor rinde. Firme en los duelos, con buena salida de balón y criterio táctico, ha sido indiscutible para Ancelotti en casi todos los encuentros importantes y más ahora con la baja de Camavinga. Luka Modric como mediocentro a sus 39 años, ha vuelto a ser decisivo cuando el equipo más lo ha necesitado. Aunque su presencia ha sido más dosificada, ha brillado en los partidos importantes.
Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para controlar el ritmo del partido han sido fundamentales para cerrar encuentros, especialmente en fases finales de competiciones. Su veteranía sigue siendo un activo incalculable para el vestuario. Jude Bellingham como mediocentro no está siendo la mejor temporada de la figura del Real Madrid, pero ha liderado al equipo tanto en goles como en carácter. Desde su llegada ha sorprendido por su capacidad de adaptación, llegando al área como un delantero más, pero sin descuidar su faceta creativa. Ha sido decisivo en clásicos, Champions y partidos clave de Liga, consolidándose como uno de los mejores del mundo. Rodrigo como extremo derecho ha asumido con éxito el rol de extremo derecho y falso 9 en varias fases del curso. Ha sido un jugador de ráfagas, capaz de cambiar partidos con una sola acción. Aunque ha tenido algunos altibajos, su capacidad para desbordar, su implicación defensiva y su buena relación con el gol le han mantenido en el once titular durante buena parte de la temporada. Vinicius Jr. como extremo izquierdo ha seguido siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Su velocidad, regate y atrevimiento lo han convertido en un constante dolor de cabeza para las defensas rivales. Ha superado la decena de goles y asistencias en Liga, y su entendimiento con Bellingham y Mbappé ha sido clave para el éxito ofensivo del equipo. Mbappé como delantero centro en su primer año como jugador del Real Madrid, ha cumplido con todas las expectativas. Ha sido el máximo goleador del equipo en todas las competiciones, combinando explosividad, gol y liderazgo. Pese a sufrir pequeñas molestias físicas en la segunda vuelta, su impacto ha sido inmediato. Ha resuelto partidos complicados y ha ofrecido una conexión letal con Vinicius y Bellingham. Para posibles cambios, el entrenador del Real Madrid tendrá disponibles en el banquillo a Lunin, Ceballos, Fran González, Lucas Vázquez, Alaba, Vallejo, Fran García, Güler, Brahim Hendrick, Pichichi de la Copa con 5 goles. También estarán en la Cartuja los lesionados Carvajal, Militao y Camavinga, que viajan este mismo sábado para apoyar a sus compañeros in situ en Sevilla. Este enfrentamiento marca el regreso del clásico a una final copera tras más de una década y se presenta como una de las ediciones más intensas y polémicas de los últimos tiempos. Octava final entre un Barça favorito y un Madrid en el alambre en un ambiente de tensión arbitral extrema. En las 4 que ganó el Madrid le había ido mal en la Liga. Mbappé es duda. Es una final. En esa frecuente falta de lógica que suponen los partidos a todo o nada se refugió esta semana Carlo Ancelotti para defender la candidatura del Madrid a esta Copa, en la que será su octava final frente al Barça. Y, sin duda, la más conflictiva en las vísperas, embarrada por unas declaraciones inoportunas del árbitro del duelo, de Burgos Bengoechea, y de su auxiliar en el VAR, González Fuertes, y la desproporcionada reacción del Madrid, que incluso pone en duda su comparecencia. Arbitraje al margen, ha sido innegable la superioridad azulgrana en lo general, la Liga y la Champions, y en lo particular, los 2 duelos directos en que goleó a los de Ancelotti, durante el curso, pero hay algo a lo largo de la historia que espanta esa ola pesimista que rodea ahora al Madrid. En ninguna de las 4 temporadas en que conquistó el trofeo en una final frente al Barcelona el equipo blanco tuvo un año redondo. De hecho, en todos los casos perdió la liga correspondiente. En 1936 fue ante el Athletic. En 1974, año de aquel recordado 0-5 del Barça de Cruyff en el Bernabéu, goleó a los azulgranas, 4-0, en la Copa después de haber acabado octavo, a 16 puntos de su archirrival. En 2011, en pleno apogeo de la era Guardiola, también abatió a un Barça campeón liguero, 1-0. Fue el primer éxito de Mourinho. Y en 2014, ya con Ancelotti, se impuso, 2-1, al equipo de Martino, que también había quedado por delante en la Liga. Siempre encontró salida a un mal año. La superioridad del Barça no ofrece dudas en el largo plazo, que es la Liga. Ha marcado 23 tantos más, ha disparado 35 veces más y le han tirado 117 veces menos, manda también en asistencias y remates y se maneja mejor en el juego aéreo, 8-2 en goles cabeza. Se entiende, pues, que un triunfo azulgrana se pague a 2,15 en las apuestas y uno blanco, a 3,10. El equipo de Hansi Flick también ha manejado con mano de hierro los 2 duelos directos. 0-4 en la Liga, 2-5 en la Supercopa. Sin embargo, las sensaciones y los tantos no lo dicen todo. El indicador de goles esperados, que en cierto modo explica la presencia de cada equipo en el área rival, le da en esos 2 duelos como promedio un 2,43 al Barça y un 1,62 al Madrid.
Esa realidad virtual no tiene que ver con el 9-2 real, el único relevante a efectos contables. El equipo de Hansi Flick solo disparó una vez más que su rival en los duelos y fue el acierto el que marcó la diferencia. El Madrid estuvo por debajo en posesión en ambas citas, aunque no exageradamente, 54,7% a 45,3%, lanzó 11 saques de esquina más sin resultado y el fuera de juego fue una trampa de la que no pudo escapar, sobre todo en el duelo del Bernabéu, en que incurrió 12 veces. El Barça hará cambios, por obligación, respecto a los choques anteriores. Hansi Flick repitió en ambos la misma defensa: Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, dos de sus tres centrocampistas, Pedri y Casado, y el tridente ofensivo, Lamine, Lewandowski, Rafinha. A Szczęsny ya lo utilizó en la Supercopa y De Jong ha acabado siendo el tercer hombre en el centro del campo más tarde. Hoy estarán los dos, más Dani Olmo por Casado, y tirará de Gerard Martín y Ferran Torres para sustituir a los lesionados Balde y Lewandowski. Ter Stegen entró en la lista por primera vez desde su lesión en septiembre de modo testimonial. El Madrid, en cambio, será radicalmente diferente. Para empezar, jugará Courtois, pese a que Lunin ha sido el portero de la Copa. El resto está por resolver. Seguros son Asensio y Rudiger como centrales, Tchouaméni en el centro del campo y Bellingham y Vinicius en ataque. Para el lateral izquierdo Mendy podría volver, pese a que no juega desde hace mes y medio. Ancelotti debe decidir si corre ese gran riesgo o repite con Fran García, en el que confía menos. El resto depende de la posición de Valverde. Si juega de lateral, se abre hueco para Ceballos. Y entre Modric y Rodrigo andaría última plaza dependiendo de si Ancelotti mete 3 o 4 fantásticos. En cualquier caso, todos los focos apuntarán a Mbappé, que sufrió un esguince ante el Arsenal y no jugó ni ante el Athletic ni ante el Getafe. Sigue siendo duda y hoy será sometido a la prueba definitiva. El Barça se le ha atragantado en los dos partidos, aunque marcara en el segundo. Incurrió en 8 fueras de juego en la Liga y en 1 en la Supercopa, y solo remató 5 veces. Sin embargo, con el PSG fue la pesadilla culé, en 4 partidos le hizo 6 goles. Esa versión espera hoy el Madrid. A otro lado, el Barça tirará de Ferran Torres, uno de los grandes rehabilitados por Hansi Flick. Lleva 17 goles en solo 1537 minutos. No son los 40 de Lewandowski, pero asustan. Más en un jugador que apuntaba a transferible. En el capítulo de fatiga no se aprecian grandes diferencias. Si acaso, el día extra de descanso del Barça, pero ambos equipos calcan hábitos. 2 jugadores del Barça y 3 del Madrid han jugado 5.000 minutos esta temporada y solo 4 han tenido menos de 1.000, contando a Lamine Yamal, que sigue sin sufrir desgaste. En la jornada liguera, Flick reservó más futbolistas que Ancelotti. Ante el Mallorca solo 3 titulares jugaron el partido completo: Szczęsny, Íñigo Martínez y Pedri. 2, ni siquiera salieron, Koundé y Cubarsí, y el resto de los que estarán hoy no disputó más de media hora. En el Madrid estuvieron de salida Courtois, Asensio, Tchouaméni, Valverde y Vinicius y en la recta final se sumaron Ceballos, Rodrigo y Bellingham. La previa de este enfrentamiento tiene una carga emocional y competitiva tremenda para el Real Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti se presenta en esta final de Copa del Rey con la intención de recuperar el honor después de haber sufrido 2 derrotas contundentes ante el Barcelona esta temporada. El 0-4 en la Liga y el 2-5 en la Supercopa dejaron una marca profunda, tanto en la moral de los jugadores como en el ambiente general del club. El 0-4 en la Liga fue una paliza dolorosa, especialmente porque se jugó en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid esperaba ofrecer una respuesta de carácter ante su público. El Barça, dirigido por Hansi Flick, dominó ese partido de principio a fin, mostrando una superioridad táctica y de juego colectivo que dejó a los madridistas sin respuesta. Las ausencias de algunos jugadores clave del Madrid, como Camavinga y la falta de un plan ofensivo efectivo, hicieron que el equipo se viera completamente desbordado. Fue una derrota humillante, y aunque el equipo no se rindió en su totalidad, el golpe fue muy fuerte. Poco después, en la Supercopa, el Madrid tenía una nueva oportunidad de redención, pero el resultado fue aún más contundente, 2-5. En ese partido, el Barça demostró su capacidad para hacer daño en el contraataque y con la posesión. Vinicius y Bellingham intentaron lo que pudieron en el ataque, pero no fueron suficientes ante un Barça imparable.
La actuación del árbitro también fue cuestionada, y aunque algunos factores externos pudieron influir, la superioridad futbolística del equipo de Flick era evidente. Lo cierto es que esos dos enfrentamientos mostraron una clara diferencia entre ambos equipos, con el Barça brillando en cada rincón del campo y el Madrid no encontrando las respuestas necesarias para frenar su juego. Sin embargo, esas derrotas no han desmotivado al Madrid. La historia demuestra que el equipo blanco, cuando está en una final y se enfrenta a su eterno rival, tiene una capacidad casi mística para reinventarse. Los jugadores como Vinicius, Rudiger, Mbappé y Tchouaméni están más que preparados para dar el máximo en la final. El Real Madrid llega a esta final con una mezcla de rabia y determinación. Las derrotas ante el Barça, aunque dolorosas, han servido de lección. Carlo Ancelotti, experto en finales de alto voltaje, sabe que lo sucedido en esos dos partidos no tiene por qué repetirse. En el fútbol, todo puede cambiar en un solo encuentro, y el Madrid tiene la capacidad de transformarse, especialmente en las grandes citas. Lo hemos visto en ediciones anteriores de la Champions League, cuando parecía que el equipo blanco estaba acabado y, sin embargo, resurgió en los momentos más cruciales. A pesar de las palizas sufridas en el 0-4 y el 2-5, el Madrid ha mostrado una gran capacidad de reacción en otros partidos, con una actitud guerrera y resiliente que ha sido clave para afrontar esta temporada llena de altibajos. En la Liga y la Champions, el equipo ha tenido dificultades, pero ha sido capaz de volver a la senda de la victoria, especialmente gracias a figuras como Vinicius, Mbappé y Bellingham, quienes, cuando están inspirados, pueden cambiar el rumbo de cualquier partido. El regreso de Courtois a la portería tras su lesión también ha sido una de las claves de la recuperación del equipo. El belga ha demostrado ser un muro infranqueable en los partidos decisivos, lo que ha dado confianza a la defensa. Además, la presencia de jugadores como Rudiger y Tchouaméni en el centro del campo aporta una estabilidad defensiva que el Madrid no pudo tener en esos humillantes duelos contra el Barça. En cuanto a las claves tácticas, Ancelotti tiene varias cartas en la manga. La posición de Valverde, que ha jugado como lateral derecho con gran eficacia, podría ser una sorpresa, ya que su presencia en defensa ha equilibrado muchas transiciones ofensivas del Madrid. Además, la posibilidad de que Mendy vuelva al lateral izquierdo es otro factor que podría darle al equipo la solidez defensiva que necesitó en los anteriores clásicos. Todo esto sumado a la calidad y potencia de jugadores como Tchouaméni, quien se ha consolidado como uno de los mediocampistas más sólidos, da la sensación de que el Madrid puede dar la talla, aún frente a un Barça tan fuerte como el que ha mostrado esta temporada. Sin embargo, no todo depende de los jugadores individuales o de los ajustes tácticos. La mentalidad colectiva será determinante en esta final. Después de las derrotas dolorosas ante el Barça, el Madrid necesita creer que, a pesar de ser considerados los perdedores en esos encuentros, tienen todo lo necesario para dar vuelta a la historia. Y, lo que es más importante, el equipo necesita confiar en su capacidad de competir en estas finales, donde la experiencia y el carácter pueden marcar la diferencia. A pesar de que el Barça llega como favorito, con un juego colectivo sólido y una gran cantidad de talento joven y experimentado, el Madrid no se va a rendir. Las finales tienen una historia distinta, y Carlo Ancelotti lo sabe. El Real Madrid puede no ser el mejor equipo de la temporada en cuanto a consistencia, pero en los momentos de presión, no hay equipo más peligroso que el madridista. Además, el factor psicológico no puede subestimarse. El Barça ha dominado la temporada, ha goleado al Madrid en los últimos enfrentamientos y está en una posición cómoda. Sin embargo, esto podría jugar en su contra, ya que la presión de ser el favorito en una final puede ser abrumadora. Un solo gol del Madrid en los primeros minutos podría cambiar el curso del partido. Si Mbappé, Vinicius o Bellingham logran marcar y el Madrid se adelanta, el Barcelona podría sentirse más presionado de lo que cree. El Madrid tiene todo el arsenal para dar la campanada. Ahora solo falta que los jugadores se entreguen al máximo en la Cartuja y, como ya ocurrió en tantas otras finales históricas, den la sorpresa que tanto anhelan sus aficionados. Y en ese escenario, todo puede pasar. Este clásico tiene todos los ingredientes para ser épico: las derrotas pasadas, las figuras de ambos equipos, las dudas sobre quién se hará con el control del partido y, por supuesto, el factor psicológico que rodea a ambos equipos. La final de la Copa del Rey será, sin duda, un enfrentamiento de alto voltaje, y como siempre en estos partidos, solo uno puede ganar. ¿Será el Barça quien logre continuar su dominio o será el Madrid quien, una vez más, se lleve el trofeo a casa en un momento de necesidad extrema? El fútbol, como siempre, nos lo dirá.
Aunque el Barcelona parece tener la ventaja en cuanto a juego y estadísticas, siempre hay algo especial en las finales, y Carlo Ancelotti sabe cómo preparar a sus jugadores para este tipo de partidos. El 0-4 y el 2-5 son capítulos pasados que el Madrid buscará dejar atrás, con la esperanza de que en esta final de Copa todo cambie y puedan llevarse el trofeo a casa. Será una batalla de alto voltaje, y los madridistas confían en que, por muy difícil que parezca, pueden sorprender al Barça en su peor momento. El hecho de que el Barça de Hansi Flick se haya mostrado superior en esos duelos directos no significa que el Madrid no tenga su oportunidad. En esas derrotas, aunque el marcador fue aplastante, no todo fue una exhibición absoluta del Barça. Como vimos en esos partidos, el Madrid no estuvo lejos de tener sus momentos, pero la falta de acierto y las decisiones tácticas de Flick, que supieron neutralizar las jugadas blancas, marcaron la diferencia. De cara a esta final de Copa, el Madrid tiene que aprender de esos tropiezos. Quizás lo más importante sea mantener la calma, ser más efectivos en los momentos decisivos y, sobre todo, confiar en su experiencia en este tipo de competiciones. Sin embargo, Flick sabe que el Real Madrid tiene armas para sorprender, sobre todo si Mbappé, Vinicius y Bellingham logran estar a la altura de su potencial. En definitiva, un refresco de piernas y un calentón en el palco de consecuencias imprevisibles. El peor ambiente para el partido más bonito del año. ¿Qué 11 crees que sacará Ancelotti para la gran final de hoy? Déjamelo en comentarios y si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.